Me quiero dedicar, si ustedes están de acuerdo, a este programa que hoy va a atender cuestiones de urgencia, como siempre lo ha hecho, de paso decimos, pero que va a tratar de concentrarse en la cuestión de los más desprotegidos. Y me parece que en este contexto hoy vamos a hablar del hambre, el hambre del poder, el hambre del pueblo pobre, el hambre de los más necesitados, de los más desesperados, los reclamos de los comedores comunitarios frente a una escalada de los aumentos de los artículos de primera necesidad para la mesa familiar, la comida en concreto, que no cesa ni hablar de las prepagas, ni hablar de todo lo demás, pero los aumentos que en diciembre habían trepado al 50%, que hoy están un 30% más que eso, y la situación que se está viviendo en la puerta del ministerio denominado Capital Humano. La ministra, recordarán ustedes, Sandra Petovelo, sin ningún tipo de experiencia y con una enorme sobra de impunidad, dijo días atrás, cuando fueron a verla al ministerio para reclamarle la ayuda alimentaria a los comedores comunitarios, les dijo: suelta de cuerpo, ¿ustedes tienen hambre? Vengan, que los voy a anotar el DNI, el nombre, de dónde son, y van a recibir ayuda de manera individual. Bueno, en este momento, en la puerta del ministerio, hay una fila contra el hambre. Son cientos y cientos de personas para reclamar alimentos y para reclamar insumos para los comedores. Vale decir, en los comedores comunitarios la situación en los últimos 10, 15 días se puso muy grave, sobre la gravedad que ya existía. Incluso está yendo gente de la clase media baja, gente con trabajo, que no tiene para comer. Esta es la siniestra realidad en la Argentina de hoy. El hambre está presente, el hambre nos está azotando, y la UTEP dijo justamente en los días pasados, que hoy lo levantaron muchos medios, calcularon que, pensando en la respuesta que había dado la ministra Sandra Petovelo, calcularon que en respuesta a las autoridades, no, si el gobierno quiere atender una a una las personas con hambre, les va a tomar 85 años poder hacerlo, a razón de 2 minutos por persona. Y es una realidad muy contundente, porque por ahí pasa la cuestión concreta. Lo demás es jarabe de pico de un gobierno que no solo no tiene autoridad para gobernar, sino que tiene una brutal impunidad, un odio al pueblo sin precedentes. Mientras esto ocurre, el presidente Milei ya está embarcado viajando a Israel, tuvo una reunión con autoridades del Comando Occidental de los Estados Unidos antes de partir, y esto tiene que ver, está enlazado con el tema de la seguridad, porque este gobierno necesita imponer un plan al estilo de la dictadura militar represivo, porque estas medidas no se sostienen sin la violencia de un Estado. Y en concreto, salió días pasados sobre el tema del hambre el vocero presidencial, otro impune, ni hablar, Manuel Adorni, que el miércoles pasado dijo que el Ministerio de Capital Humano ha duplicado la ayuda alimentaria y ha aumentado en un 75%. ¿Qué comprobamos? Comprobamos lo de siempre con estos gobiernos que están apegados a los intereses de la casta y totalmente desapegados y violentos con los verdaderos intereses del pueblo argentino. Es mentira que se ha aumentado la ayuda en un 75%. Hay varios medios que hoy atañen a este tema respecto a las dudosas cifras del vocero. La realidad nos marca otra cosa, porque el presupuesto para políticas alimentarias, exactamente el mismo del año 23, no se tocó, lo que se supone un fuerte ajuste sobre el poder de compra, con una inflación que ya pasó más del 230 al 240% anual, y que en materia de comedores populares el presupuesto está siendo subejecutado. Concretamente, asignaciones cero,
cero, lo vuelvo a repetir. A esto se agrega el incentivo del gobierno a más pobreza con todas las jurisdicciones, porque cuando ya partió a Israel Milei, uno de sus voceros, a cargo de lo que va a ser la compleja negociación mañana en la Cámara de Diputados, ahora vamos a hablar de ello, dijo que por orden presidencial va a haber alrededor, para todas las jurisdicciones, ¿sí? Un recorte muy grande y que, bueno, tiene que ver con que se sigue apretando desde todos los lados posibles las tuercas para que el pueblo esté más acogotado. Si esto no alcanzó, sigue la violencia en las redes. Primero, la ministra de Seguridad, la impresentable Patricia Bullrich, saludando hasta el hartazgo a los represores de las fuerzas de seguridad que reprimieron a mansalva y que seguramente van a seguir haciéndolo en el día de mañana, a los manifestantes, a la prensa, pero al mismo tiempo a los cronistas, para ser más exactos, pero al mismo tiempo aparece Agustín Laje, que es politólogo de extrema derecha, un joven que está con los libertarios, que su especialidad es atacar a las minorías sexuales, y los feminismos. Digo esto porque es muy conocido por esto en las redes. Dijo: celebramos a la policía, los felicitamos, cada balazo bien puesto en cada zurdo ha sido para todos nosotros, dice Laje, Agustín, un momento de regocijo. Cada imagen de cada zurdo lloriqueando por el gas pimienta en su cara ha sido para nosotros un momento muy placentero de ver. Bueno, este es el nivel de la política, el nivel de la intención que tiene este gobierno. La discusión, sin duda, es política, profundamente política, y a la cabeza de esa discusión hoy está el pueblo con sus dificultades para movilizarse, está el pueblo con su desesperación y su desesperanza, está el pueblo con un hambre a rajatabla que no se puede tapar con un dedo de las redes sociales, está el pueblo que viene empujando con su sacrificio y con sus dolores a una unidad de acción del movimiento opositor y en particular del peronismo, que no termina de abroquelarse, que no termina de, a unificarse, articularse, como realmente el pueblo le está exigiendo, como realmente el pueblo lo está necesitando. Mañana viene otro sainete en la Cámara Baja, en diputados, por esta ley que tiene que ver con todos los ajustes y todas las transferencias de la riqueza, y tiene que ver con los mandatarios provinciales que siguen esperando una respuesta mientras han negociado de espalda al pueblo, muchos de ellos. Tiene que ver con planteos para sus fondos, y el gobierno sigue plantado en la suya, porque anunció horas atrás que no va a coparticipar el impuesto país, mientras ya se prepara la mega ley para mañana, que se va a plantear y a discutir artículo por artículo. Pero según las malas lenguas, en este momento, justamente, esta ley ómnibus está bastante mal parada para el día de mañana, sobre todo la votación en particular. Si faltaba algo para seguir con el sainete, con la falsa, con el gran cinismo, se está hablando de una votación en particular donde incluso podría votarse un texto distinto al que se aprobó en general. Bueno, si esto no es golpismo, no sé qué palabra decir, pero vuelvo al tema del hambre, porque el gobierno no está enviando fondos y los alimentos en los comedores comunitarios no se pueden sostener, mientras cada día, pero cada día, se dobla la presencia de gente desesperada con hambre en los comedores comunitarios. Lo cierto es que, más allá de la sorpresa que algunos políticos manifiestan sobre el nivel de desconocimiento que existe en el gobierno, yo quiero señalar que no hay un nivel de desconocimiento, lo que hay es una impunidad
brutal, hay un desenfado absoluto en castigar al pueblo, en reprimirlo, en hambrearlo y en transferir toda la riqueza a los grupos del privilegio, a los grupos minoritarios, que son los que están hoy pujando por ver quién gobierna mejor de esos grupos en este gobierno títere de Javier Milei. En el marco de esto está la otra discusión que atraviesa todas las latitudes de la base del hambre, de la base de la militancia, de la base del pueblo sin carnet militante, que tiene que ver, bueno, cómo carajo se unifica la política nacional y popular, cómo se sincroniza, se articula, se fortalece, recupera la iniciativa y se pone a poner en marcha otra dinámica, otra velocidad política para enfrentar esto, porque no se trata de quedarse en el infantilismo de pensar cuánto no dura este gobierno y todas las hipótesis que se hacen entre los columnistas televisivos para decir, bueno, se está preparando un recambio, tenemos que volver mejores, cuando en realidad estamos en presencia de una crisis realmente insalvable, del viejo pragmatismo, del viejo protocolo de la vieja política, en un momento donde la inédita situación requiere repensar, recrear y ajustar el criterio táctico sobre el nuevo momento político de cara a la sociedad, junto con la sociedad, desde el viento del pueblo, para poder avanzar. Bueno, esto es una introducción tan solo, porque yo me quiero volver al tema del hambre, me quiero volver al tema del pueblo, después del tema musical, porque vamos a hablar con un compañero, con un hombre que hace 52 años milita en el movimiento popular, en particular en el peronismo, que es un exconcejal, que siempre estuvo laburando en sus barrios, como Florencio Varela, como Lomas de Zamora, como Berazategui, como Ensenada, todos lo conocemos como el Chango, es un peronista famoso, el Chango, y vamos a hablar con él de lo que está pasando en los barrios en concreto, esto que la gran prensa no muestra, no fotografía, lo que ignora junto con el gobierno, al que le importa 3 carajos si hay hambre, si los pibes no comen. Lo único que les interesa es el hambre del poder y de la transferencia de la riqueza que sus amos le exigen minuto a minuto, previo privatización, liquidación de las empresas estratégicas, digamos, la apropiación del Estado para la gobernanza de muy poquititos, con el hambre y la esclavitud de las grandes mayorías, y esta oscuridad absoluta que tiene en la cabeza a los chicos, a los pibes, a los pobres, a nuestros jubilados, con este realmente castigo, después de trabajar toda una vida del hambre, de la sumisión, de la miseria, con estos insignificantes recursos que se le dan mes a mes. De todo esto hablamos en un rato. Primero, la música. Esto es Mate Amargo, Omar López Compos.